Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, también la Federación de Rusia, y que hoy día les va a hablar acerca de cómo Guayaquil llegó a convertirse en el mayor problema de violencia, en el mayor problema de salud mental y el mayor problema de salud física del Ecuador. Hoy Guayaquil es, al igual que el centro del problema más serio de Ecuador, que es el narcotráfico, y Ecuador en este momento es el mayor exportador mundial de cocaína. Ya no solamente era el mayor exportador a Europa, sino que ahora ya somos el mayor exportador mundial de cocaína. Pero todo este dinero de la cocaína, este dinero que es un dinero por toneladas, no estamos hablando de kilogramos, sino estamos hablando de decenas de toneladas, docenas de kilos de cocaína, estamos hablando de centenas de kilos de cocaína, salen desde Guayaquil fundamentalmente con destino a Europa. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, la historia de Guayaquil, que se remonta al 25 de julio de 1535, en que se funda la ciudad de Guayaquil, es la historia del principal puerto marítimo de España en el Pacífico Sur, en la costa de Sudamérica. Y este puerto, gracias a la desembocadura de un gigante río, el río Guayas, que tiene inclusive islas en su centro, como la isla de Puna, donde habitaban indígenas y habían comunidades indígenas como los manteño huancavilcas hacia el norte y los choneros hacia el sur. Los choneros ocupaban la parte de Daule, los manteño huancavilcas, una confederación de indígenas fundamentalmente marineros y pescadores que recorrían desde Chile hasta Centroamérica, utilizando las corrientes marinas. Recuerden ustedes que en el Ecuador tenemos dos corrientes marinas, la corriente de Humboldt, que permite llegar hasta California, es una corriente fría y que viene desde la Antártida, y la corriente del Niño, que viene desde el mar de la India, llega a Ecuador y es posible navegar con esta corriente hasta Chile. Facilitados por esta corriente se desarrolló una de las culturas milenarias de Sudamérica más importantes, una cultura navegante que fue la sorpresa para Francisco Pizarro cuando, saliendo de Panamá, llegó y en el curso de su viaje hacia el Perú, sus embarcaciones se toparon con enormes embarcaciones indígenas sobre troncos que tenían casas en el centro y que transportaban un metal parecido a la plata, que hoy se llama platino, que sorprendió a los españoles y que es en este momento el metal más caro que existe, velas de algodón con gran colorido y una madera especial sobre la que se construían aquellas embarcaciones, muy ligera, denominada la balsa, que permite una flotación por largos meses y que fue utilizada inclusive en expediciones como la expedición de Kon-Tiki para demostrar que los habitantes de Oceanía habían procedido de Guayaquil, de Sudamérica, hacia Oceanía y no a la inversa como siempre se pensó, que venían de Oceanía hacia América. Bien, en estos lugares, Guayaquil se convirtió entonces en el principal puerto de España en Sudamérica, y este puerto era un puerto de casas de madera. No habían todavía construcciones de cemento ni las construcciones de ladrillo que habían en ciudades como Quito y todas las ciudades de los Andes. La mayor parte de las casas eran de madera, por lo cual uno de los más grandes problemas que siempre tuvo Guayaquil fue los incendios. Hubieron pavorosos incendios, siendo en el siglo XX
el incendio de 1918, uno de los más pavorosos, que destruyó casi un tercio de la ciudad, y tuvieron incendios desde 1774, donde hubo otro incendio pavoroso que también destruyó prácticamente el puerto. Pero no solamente que tenían problemas con los incendios, sino que tuvieron problemas con epidemias. Ya desde el mismo momento en que llegaron los españoles, con los españoles llegaron los cerdos, y los cerdos trajeron la influenza. Así que la primera influenza que llegó acá fue en el cuerpo de los cerdos. Después llegó otra influenza más tarde, la influencia aviar. Pues en América no se conocían los cerdos y no se conocían las gallinas. Y las gallinas y los cerdos trajeron ese problema. Otro de los problemas que trajeron, por supuesto, los conquistadores con sus perros, fue la rabia. Y la rabia se propagó por América Latina y por Ecuador. Pero más tarde, y en ese mismo tiempo, ya antes de la llegada de los españoles, ya por Sudamérica se propagó el sarampión. El sarampión llegó hasta Sudamérica y se dice que el sarampión fue el que mató al padre de Atahualpa, a Huayna Cápac. Y esto es un antecedente de lo que sucedió en la conquista de América, que por supuesto significó que las enfermedades traídas desde Europa se propagaron por el continente americano y devastaron. Más tarde hubo epidemias de viruela, y la viruela fue prácticamente un problema de salud en Ecuador hasta el siglo XX. Hubieron también epidemias, en el caso del sarampión, que fue una epidemia que estuvo hasta hace 30 años y que ahora, curiosamente, ha reaparecido. Pero también tuvimos epidemias en Guayaquil se produjeron la epidemia de la peste negra, la bubónica, y por supuesto la fiebre amarilla y la malaria. La malaria ha sido un problema en la costa ecuatoriana, igual que en toda Sudamérica, desde el mismo momento de la conquista, y gracias a la quinina, la enfermedad pudo ser, no se le pudo prevenir, pero se pudo al menos salvar vidas. Y la quinina fue una planta medicinal sacada de la cascarilla, un árbol que se produce en ese momento éramos parte del Virreinato de Lima, entonces en la zona de Loja, en que éramos parte del Virreinato de Lima, estamos hablando del año 1670, entonces se descubre ya esta planta medicinal que ha salvado más vidas humanas que ninguna otra planta medicinal en la historia de la humanidad. Nuevamente en el Ecuador también tuvimos la fiebre amarilla. La fiebre amarilla fue fatal y la fiebre amarilla más espectacular sucedió después desde fines del siglo XX, del siglo XIX y al comienzo del siglo XX. Esta fiebre amarilla afectó a Guayaquil, y especialmente en el tiempo en el que se vino al mismo tiempo la escoba de bruja, que era la peste del cacao, y la fiebre amarilla mataba a diestra y siniestra, hasta que los norteamericanos tuvieron que intervenir para sanear, porque la fiebre amarilla llega con más espectacularidad, con más violencia, luego de la construcción del Canal de Panamá. Entonces los norteamericanos envían a la misión Rockefeller, viene un sabio japonés llamado Ishiro Noguchi, y se descubre que era transmitida por el mosquito. Entonces se hace una campaña contra el mosquito que utilizaba petróleo, limpiaba los charcos, pero además ya se había descubierto el DDT. Entonces se comienza a hacer las fumigaciones por DDT que al mismo tiempo servían para contrarrestar al mosquito de la malaria. Todo este país utilizó DDT desde el año 1914, estamos hablando hasta 1990, en que el DDT comienza a ser considerado una de las drogas cancerígenas más peligrosas del mundo, entre la docena tóxica, y entonces comienza a usarse menos junto con el malatión y el palatión y otras drogas. Así pues, Guayaquil se convirtió ya en el foco más importante de enfermedades del Ecuador
a tal punto que en los años 40 y 1945 fue necesario crear la Liga Ecuatoriana Antituberculosa. Esta liga, este hospital de Lea, esta Liga Ecuatoriana Antituberculosa, se produce porque ya en Guayaquil la tuberculosis se expandió a puntos tan serios que inclusive muchos de los poetas y cantantes de la época de los poetas románticos que se llamaban, terminaron muertos por tuberculosis. Hoy el mayor problema de Guayaquil es indudablemente la violencia y la cocaína. En realidad la cocaína no es un problema porque la cocaína no es en América Latina no pasa lo mismo que pasa en Europa y Estados Unidos. En América Latina la cocaína es un producto de exportación, no de consumo. Es mucho más rentable venderla que consumirla. Ya Pablo Escobar lo demostró. Pablo Escobar exportaba cocaína pero no la consumía y prohibía su consumo a todos sus sicarios y a todos sus maleros con los que trabajaba. Entonces la cocaína se convierte en el centro del problema de salud, no por la cocaína, sino por la violencia, porque Guayaquil se convierte en el mayor exportador de cocaína del mundo. Y entonces en Guayaquil se libra una guerra entre la mafia colombiana, la mafia mexicana, las mafias europeas como la albanesa y la andrágueda y, por supuesto, otras nuevas mafias, los carteles mafiosos que están emergiendo del mismo Ecuador. Ecuador se convierte entonces en un campo de guerra. Esta guerra, la guerra de la mafia, la guerra del cartel, la guerra que estamos viviendo en Ecuador, no es una guerra en realidad con el fin de combatir el narcotráfico. Como lo ha demostrado Donald Trump, la guerra al narcotráfico y el narcotráfico ha sido un mecanismo mediante el cual Estados Unidos ha utilizado, le ha permitido a Estados Unidos inclusive capturar a Maduro, secuestrarlo y llevarlo preso a Estados Unidos, y acusar y bombardear lanchas que están en el Pacífico y en el Caribe. Amenazar a gobiernos como el gobierno de México, como el gobierno de Colombia, con intervenciones. Y esto es muy importante. La guerra al narcotráfico es un invento norteamericano que le permite a los Estados Unidos, desde 1974, primero, dentro de los Estados Unidos, reprimir al movimiento hippie y reprimir a los movimientos por los derechos civiles, especialmente de los movimientos negros. En segundo lugar, a tal punto que en Estados Unidos la mayor cantidad de presos que existen por narcotráfico, por el crack y todos son negros, y las cárceles de los Estados Unidos están llenas de negros, porque se utilizó esta guerra al narcotráfico para poder meterles a los negros a la cárcel, punto. ¿Y los negros por qué están en la cárcel? No fundamentalmente por ser consumidores o comercializadores de droga. Los negros estaban en Estados Unidos presos porque en Estados Unidos se vive hasta el día de hoy. Recuerden ustedes lo que pasó en la pandemia, el racismo. Entonces pasamos al momento en que estamos viviendo en este momento. ¿Qué es lo que estamos viviendo en América Latina y en Ecuador? En Ecuador estamos viviendo una guerra al narcotráfico que le ha permitido a Estados Unidos poner presidentes en Ecuador. Ya tiene a Daniel Noboa. Le ha permitido poner presidentes en Chile. Ya lo tiene a Katz. En Bolivia. Ya lo tiene a Paz. En Honduras le quiere poner a Juan Gregorio Hernández y se descubre a través de los Honduras Gates Papers que Estados Unidos, el actual presidente de Honduras, Juan Gregorio Hernández, Milei, han pretendido desestabilizar países como Colombia, México, Brasil y además se han propuesto, como lo hicieron en los años 70, el exterminio de los comunistas, aquella doctrina de lo que fue el Plan Cóndor, exterminar a los comunistas, a los izquierdistas de Sudamérica, hoy se ha convertido en el plan
de Honduras, que es el exterminio de la izquierda en el continente americano. Eso es lo que ha llevado a que Guayaquil y la costa ecuatoriana se hayan convertido en un verdadero campo de guerra, donde el narcotráfico, vale señalar que Juan Gregorio Hernández y su hermano eran narcotraficantes, fueron juzgados y sentenciados, llevados presos a Estados Unidos, pero Donald Trump, que encubre a Daniel Noboa, que tiene problemas de narcotráfico porque su compañía Noboa Trading ha sido en 8 veces capturada con cargamentos de cocaína, hoy también encubre a Juan Gregorio Hernández, el presidente de Honduras, que fue liberado por Donald Trump para intervenir en las elecciones de Honduras, a cambio de que Honduras le entregara una base militar que ya la tiene, que se llama Palmerola, en Honduras, y ahora quiere otra base militar en el Caribe, en una de las islas de Honduras. Y desde ahí, y desde Estados Unidos, han iniciado una campaña mediática para desacreditar a los gobiernos de Petro, de Lula, a los gobiernos de México, de Zimbabue, y hacer y procurar, entre comillas, la persecución y el exterminio de los izquierdistas con dinero público de Argentina, entregados por Milei para esta campaña de intervencionismo dentro de los países y en las elecciones del continente latinoamericano. Así es como finalmente Guayaquil se convierte en el eje de lo que es la guerra al narcotráfico en Sudamérica, y Honduras, Managua, se convierte en el eje de lo que es la guerra al narcotráfico en Centroamérica. En ambos casos, la guerra al narcotráfico es en realidad una excusa que tiene Estados Unidos para convertir a la América Latina en un polvorín, donde, como siempre, desde 1820, en que nos comenzamos a independizar, terminamos, en lugar de ser, como en Estados Unidos, 50 estados que están unidos desde hace 250 años, nosotros, los países latinoamericanos, hemos terminado siendo, en el caso de los hispanohablantes, 18 países que nos hemos terminado matando y peleando entre nosotros, como lo que está sucediendo precisamente en este momento entre Ecuador y Colombia, en que el presidente ecuatoriano ha hecho una guerra arancelaria como primer paso a una guerra armada si es que triunfa la izquierda en Colombia. Ecuador, junto con Estados Unidos, pretende pasar de una guerra arancelaria a una guerra armada contra Colombia, entre comillas, contra las resiliencias de las FARC, contra las Autodefensas Unidas de Colombia, las resiliencias de las Autodefensas Unidas de Colombia, y contra los narcotraficantes colombianos, como excusa para que Ecuador le declare la guerra a Colombia, porque en teoría el Ecuador no limita con Colombia, limita con las FARC, las resiliencias de las FARC, las resiliencias de las Autodefensas Unidas de Colombia, del ejército del ELN. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo en este momento en América Latina, y este es el principal problema de salud que se vive en Ecuador. Hoy en Ecuador hay 9,000 muertos hasta la fecha solo por la violencia armada que se vive en el país. Esta guerra civil denominada conflicto interno armado nos ha llevado a tener más víctimas que lo que hay en la guerra de Sudán. Y tantas víctimas como las hay en la guerra
de otros países. No digo como la guerra de Ucrania, porque en la guerra de Ucrania sí la cosa se salió de control, pero indudablemente hay muy pocas guerras en el mundo que hayan tenido 10,000 víctimas en solamente 4 meses. Muchas gracias.